Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir nuevamente este espacio contigo en donde cada semana compartimos información muy interesante sobre temas propios de lo que es la vida y desde luego de lo que es comunicación no verbal. Y en esta semana, pues no es la excepción, un gusto nuevamente compartir contigo, acompañándote Isabel Gámez. Y pues esta semana, el día de hoy particularmente, quiero compartirte acerca de 20 consejos para generar confianza en tu trabajo. Y quiero platicarte un poco sobre la importancia de la confianza, porque la confianza te ayuda pues a establecer lo que es ese vínculo con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus clientes y te ayuda de alguna manera a que seas una persona a la cual se le tome en cuenta. Y esto, bueno, pues es algo muy importante cuando nosotros aprendemos a generar lo que es esta confianza, que definitivamente cuando velo tú mismo en tu persona, cuando tú tienes confianza a alguien, cuando tú le tienes confianza, pues es una persona en la que le puedes delegar tus propias actividades, ya sea que sea un compañero o un jefe que sabes que si tú faltas, que si tú en este momento estás muy ocupado y no puedes hacer frente al trabajo, bueno, hay alguien que te va a respaldar o hay alguien que puede sacarlo y puedes confiar en esa persona. Evidentemente, esto sucede exactamente igual en situaciones propias de la vida, ¿no? O sea, si tienes hijos, pues evidentemente tú no le vas a confiar a tus hijos a cualquier persona o si tú tienes alguna situación personal, algo que te está quejando, algo que te está doliendo, pues generalmente buscas platicarlo a quien te va a dar esa confianza, ¿no? Que muchas veces la confianza se traduce en esta parte de respaldo, de que sabes que alguien está atrás de ti, que está ayudándote, que va a responder, que si algo te pasa ahí va a estar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante lo que es la confianza en nuestra vida diaria, en nuestro actuar diario y en cada momento. Pero siempre hablamos, o en este caso particular, yo te voy a hablar de 20 consejos dentro de lo que es el lenguaje corporal para que, para tener confianza en tu área de trabajo. Pero hay una situación que a veces no vemos, que a veces no aterrizamos en ella. ¿Y qué sucede con la confianza que tenemos que tenernos a nosotros mismos, a mí misma, la confianza que me tengo a mí misma, de si verdaderamente creo en mí, qué pasa con esa parte? Porque podemos confiar en las demás personas, podemos confiar en nuestra amiga, podemos confiar en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, pero ¿qué pasa con esta parte en donde es la confianza que me tengo a mí misma, ¿no? Y eso, bueno, pues será un tema para alguna otra ocasión que platiquemos acerca de la confianza hacia uno mismo, pero hoy particularmente te voy a platicar de la confianza en el trabajo. Y voy a empezar por platicarte, por compartirte esta parte y decirte que en esta situación de generar confianza es muy importante los actos, ¿no? Solemos decir que las palabras, que las acciones cuentan más que mil palabras, y es real, es real. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, yo aquí voy a estar, no te preocupes, te tienes que ir temprano, yo puedo sacar tu trabajo, a ver qué pendiente tienes, en qué te ayudo, ¿no? Y resulta que mi compañero se va y que en lo que yo le dije que lo iba a apoyar, pues no lo apoyé, no lo hice.
O al revés, yo me fui y lo que le pedí que hiciera, que por favor me apoyara, no lo hizo. Entonces empiezas por darte cuenta que esa situación de poder confiar en una persona no se da. Entonces es muy importante que en estas situaciones en donde nosotros buscamos generar confianza, pues empecemos porque haya esa congruencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, es un punto primordial en el cual nosotros debemos de fijarnos y en base a cómo actuamos, es conforme vamos a ir generando esa confianza. Y da lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, o sea, cómo actúa esa persona, cómo está actuando esa persona en relación a lo que dice y hace y cómo estoy actuando yo en relación a cómo actúo y hago. Así que ese es el primer punto, que es observar, cuidar eh, esa congruencia entre lo que dices y haces, entre lo que digo y hago. El segundo punto del cual yo te quiero hablar es la parte acerca del optimismo. Esta parte en la que si tú te la pasas quejándote, viendo todo de manera negativa, pues sí como que llega un punto en el que dices, esta persona no me gusta estar cerca de ella, ¿no? Entonces, es importante que tú generes ese optimismo, esa energía, esa buena vibra, para que la gente que está cerca de ti, cuando tú llegas, cuando tú haces acto de presencia, digan, ay, mira, ahí viene Eduardo, ya llegó Eduardo. Y sabes que Eduardo es una persona que es optimista, que siempre está sonriendo, y que por cierto, hace 8 días platicamos de la importancia de la sonrisa, así que pues que siempre está sonriendo y recuerda que la sonrisa es un imán y esa importancia de poder tener ese optimismo, esa manera positiva, esa buena vibra de que cuando tú llegas a un lugar la tienes, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho fulano de tal, Eduardo, por ejemplo, ¿no? Eduardo me cae bien porque siempre que lo veo o siempre que hablo con él, está sonriendo, tiene una sonrisa y se me hace una persona muy alegre. Porque de verdad a través de lo que es la paralingüística, que es una de las cosas que estudiamos en la comunicación no verbal, que es la comunicación paraverbal, el oído puede detectar el estado de ánimo de otra persona, ¿sí? Bueno, cuando es una persona que conocemos, pues evidentemente eh, nos damos cuenta que está triste o está contenta, ¿no? Y su voz nos puede decir en dónde está. Entonces, este es el tercer punto del cual te voy a hablar ahorita, que es escoge el tono de voz con el que vas a hablar con las demás personas. Un tono de voz, evidentemente, si estamos tratando de generar confianza, pues tendrá que ser un tono de voz amable, un tono de voz firme, eh, pero que sea congruente con nuestra persona. O sea, no vas a llegar y, hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Y a los 3 minutos, sí, ya, no pasa nada. O sea, eh, sino que un tono de voz que sea de acuerdo a ti, que sea verdaderamente tuyo y que no se note fingido, sino natural. Entonces, es muy importante porque cuando tú escuchas a una persona amable, dices, sí me cayó bien, a veces no logras detectar por qué, no logras detectar exactamente qué es lo que te está generando esa persona. Y muchas personas, bueno, tienen esta parte de la intuición y dicen, es que hay algo que no me vibra bien y tal vez pues esa persona viene enojada, porque hay eh, muchas situaciones en las que verdaderamente traes una situación, traes un problema, traes
vienes triste, hoy te tocó, no sabes por qué amaneciste deprimido, amaneciste de malas, no dormiste, no sé. Entonces, eh, hay algo que no te vibra a esa persona y a veces no podemos, si no conocemos bien el lenguaje corporal de las personas o no conocemos el lenguaje corporal, pues a veces no podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Y aquí te quiero hacer un paréntesis muy importante en cuanto a la comunicación no verbal, porque escuchamos y vemos mucho en donde dicen es que si tú conoces, si tú interpretas el lenguaje corporal de la persona, vas a conocer como si fueran subtítulos de película qué piensa y qué siente, ¿no? Y es real, esta aseveración es real para, eh, para series de televisión que son como Lie to Me, como ese, se me fue el nombre de esta otra, no me acordé, ya se me fue, no importa. Pero solamente, o sea, es real para este tipo de series, que con solo ver a una persona, que con solo ver, saben, vaya, hasta qué sienten, hasta qué hicieron ayer. Entonces, sí sería lo ideal que sucediera, pero en la realidad no es así. Entonces, sí te lo comento para que pues no tengas esa expectativa y creas, porque ese es un mito muy grande de la comunicación no verbal y creo que ya te lo he repetido varias veces. El siguiente punto, ya cuando tú ya estás, evidentemente, te estoy hablando de lo que es el área laboral, cuando estás en tu trabajo y te toca a ti ser el jefe, es muy importante que escojas el lugar en el que vas a hablar con la otra persona. ¿Por qué? Pues para que no se preste a lo que son malas interpretaciones, para que no haya confusiones, para que haya esa intimidad de hablar con la persona sobre lo que estás hablando, sobre el tema que vas a hablar, y que sea algo muy, pues, privado, algo que sea privado, algo en lo que tú puedas tener esa privacidad dentro de los temas que vas a abordar y si es algo pues de información de mucho cuidado, pues más a tu favor que debes de cuidar ese tipo de detalles, en dónde están, de qué hablan, cómo hablan, eh, muchas cosas, ¿no? Evidentemente, dentro de la comunicación no verbal está esta parte que llegan a llamar lo que son las sillas de poder, ¿no? Que dependiendo del lugar donde te sientes en una mesa, es el lugar de poder en donde tú te puedes sentar y es el poder que vas a poder tener, ¿no? O que tienes. Y esto es algo que aborda mucho un autor que se llama Sommer, se me fue ahorita el nombre de su libro, ahorita te digo cómo se llama. Él habla mucho en su libro sobre este tema, va un poco más enfocado a la arquitectura y habla acerca de los espacios, pero tiene mucho que ver con esta parte de dónde te vas a sentar cuando estés con una persona, qué lugar ocupas tú, qué lugar ocupa ella, y ser muy escrupuloso en el lugar donde vas a hablar, sobre todo si son temas muy delicados, si le vas a llamar la atención, si vas a platicar acerca de cualquier tema que sea importante, pues trata así escrupulosamente hacerlo en privado y eso te genera confianza porque ya sabes que cuando tú vas a hablar con esta persona o tú mismo estás buscando, tú desde el papel de jefe, estás buscando esta parte en donde respetas la intimidad y la privacidad de la persona, no la evidencias, no la regañas en frente de los demás, o no le llamas en frente de la atención en frente de los demás. Y eso genera confianza y respeto para ti como jefe. Entonces, eso es muy, muy importante que no lo pierdas de vista, porque que ese es el punto número 5, cuando hablamos acerca de lo que te estoy diciendo ahorita, lo que es la privacidad. Cuando tú empiezas a respetar la privacidad de las personas y entender que cada persona es un mundo, que cada persona es única, que cada persona requiere su propio espacio,
estás respetando lo que es su privacidad. Y cuando tú empiezas por respetar la privacidad de las otras personas, eso genera lo que es la confianza, pero sobre todo, como ya te dije, lo que es el respeto, ¿no? Entonces, va muy conectado una cosa con la otra. Recuerda, como te acabo de mencionar, la posición de las sillas, la posición de la sala, de cómo están puestas, pues sí, estructuradas en el espacio, lo que son los sillones, en donde se van a sentar, o las sillas, o si hay una mesa, cómo se van a sentar, el tipo de silla. Pues eso te permite de alguna manera saber entender quién lleva el control de esa situación. Piensa un momento en lo que es tu trabajo, tu oficina o incluso tu casa, cuando te sientas a comer o cuando hay una junta, hay un lugar específico en donde el jefe se sienta y lugares específicos para que las personas que son muy allegadas a tu jefe, como puede ser el subdirector o el contador o personas de menor jerarquía que él, pues se sientan a su alrededor y el resto de las personas se sientan pues en lugares ya menos importantes como los que te acabo de mencionar. Hay hogares en donde, si te das cuenta, cada quien tiene ya su lugar, tiene su silla y difícilmente la suelta, ¿no? Yo lo he visto en familias en donde tú te sientas, tú llegas como visita y pues tú no sabes de qué lugar ocupan, pues tú te sientas, llegas, te sientas y estás muy cómodo, ¿no? Muy cómodo sentado y te dicen, oye, por favor, te puedes mover, te puedes pasar para allá porque aquí va fulano de tal, ¿no? Y te das cuenta que ese fulano de tal es, eh, es la cabeza de la casa, ¿no? Entonces te dicen, mira, siéntate aquí porque aquí se sienta mi papá, y aquí se sienta mi mamá y ya, donde quieras puedes sentarte, ¿no? Entonces, para que te des una idea de cómo están nuestros hogares, tenemos jerarquizada esta parte de los lugares de poder, de cada quien, dónde se sienta, cómo se sienta y cómo es que este espacio es que se empieza a distinguir. Y de esa manera, cuando tú tienes bien identificados cuáles son estos lugares, lo que tú empiezas a hacer es a respetar y desde luego empiezas a generar esa confianza. ¿Te fijas cómo va muy ligado el respeto con la confianza? Van súper, súper ligados. Y este fue el sexto punto, el identificar quién se sienta en cada lugar, porque con esto lleva el respeto hacia la otra persona. Y desde luego, bueno, visto desde la otra persona está pues llevando a cabo lo que es su rol de poder dentro de lo que está, el lugar que está utilizando. ¿Okay? Entonces, bueno, hace el domingo estaba yo viendo lo que era una serie, yo no soy de mucho de series, pero cuando me doy mi tiempo lo hago. Y se supone que era una junta ejecutiva, por eso me llamó mucho la atención para ver cómo se disponían los lugares y todo eso, que esas eran las partes que estaba yo observando. Y resulta que hay una situación complicada y uno de los subordinados se para, empieza a andar de pie y empieza a decir de qué no estaba de acuerdo y que no estaba, ¿cómo se llama? Que no estaba de acuerdo y todo enojado, pues, ¿por qué estaba enojado? ¿No? Pero al mismo tiempo que lo hacía, iba caminando alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, ya que termina de hablar, se para lo que era pues el gerente, el mero dueño del banco, supuestamente, ¿no? El mayor accionista, ¿no? Y y le llama la atención y le dice, te sientas, porque aquí el único que puede hablar parado y el único que puede caminar mientras habla en la casa, en la sala de la junta, soy yo, ¿no? Y me quedó muy, muy claro cómo este rol de poderes en cuestión de los escritorios, de las mesas, de las ideas de poder, está muy, muy marcado, ¿no?
Entonces, pues evidentemente quien tiene la autoridad es quien puede permanecer de pie. Estamos hablando de tu trabajo. Si tu jefe tiene esta autoridad, pues entonces él es el que va a estar de pie, ¿no? Y va a dirigir toda este tipo de plática, de conversación, de lo que estés viviendo en ese momento. Este punto es muy importante que tengas cuidado de no, cuando se dice de no permanecer de pie, como si estuvieras retando a tu jefe, ¿no? Tratando de, pues de hacer cosas que no, de romper este protocolo, ¿no? Yo sé que ahorita estamos en una situación en la que la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos ahorita a través de lo que es el Internet, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo. Si tú le hablas a alguien y le dices, oye, necesito que me ayudes haciendo este reporte, y una cosa es que tú le digas, oye, necesito que lo hagas porque es su responsabilidad hacerlo, y otra cosa que tú le digas, oye, hazlo, por favor, porque estoy confiando en ti para que tú lo hagas. Son dos cosas, pues, totalmente diferentes. Entonces, este punto, que es el punto 7 de permanecer en pie, es un punto que yo te considero o que yo te sugiero que tomes en cuenta y que lo respetes para que no vaya a haber esa confusión y vaya a sentirse como que si estás tratando de retar o que no estás respetando la autoridad de quien la debes este, respetar. Claro que hay sus excepciones y ese es el punto número 8. Hay sus excepciones en donde algunos jefes se sientan a mitad de la mesa, pero también esto a mitad de la mesa, evidentemente estoy hablando a la altura, o sea, no quiere decir que va a agarrar y se va a sentar en la mesa a mitad de mesa, o sea, no, sino que se sientan a mitad de mesa porque tratan de encontrar, de buscar esta parte de crear una intimidad con la persona, ¿no? Y lo puedes ver también en tu casa, cuando tú vas a hablar con alguien, pues te sientas a la mitad de la mesa y la otra persona enfrente o la sientas junto a ti para crear esta parte de intimidad, esta parte de confianza, de complicidad, si tú quieres, para que podamos crear esa parte de confianza y de que podamos estar creando y platicando cosas juntos, ¿no? Ese evidentemente fue el punto 8. El 9, pues te habla que evites movimientos que impliquen o que dejen al descubierto o que noten, que dejen notar que tú estás estresado. Como que, bueno, pues como por el ejemplo, el hecho de que pues empieces si traes una cadena, yo no traigo, pero si traes un collar empieces a jugar con él y esto yo lo he visto en las videoconferencias, sí es importante que lo consideres, que lo tomes en cuenta, porque he visto cómo están de repente en una videoconferencia y empiezan a jugar con el cuello de la camisa, o se empiezan a acomodar aquí, o se están jalando las mangas, o agarran una pluma que tampoco tengo una pluma ahorita, pero están jugando con la pluma, o se tocan y se tocan el cabello. Ahora, es normal que te toques el cabello, es normal. Lo anormal es que lo hagas cada rato, que cada rato estés. Si no te peinaste hoy bien y el pelo se te va a la cara, así, ¿no? Se te va a la cara y tienes los pelos en la cara, pues déjalo así, trata de fluir con eso, porque queda al descubierto y muestras que estás muy nervioso, ¿no? Te estás frotando las manos, te las frotas, o tienes un tic que demuestra que, pues, que estás nervioso, mueves mucho las manos, volteas a un lado, volteas al otro. Entonces, trata de evitar estos gestos que denoten que tú en ese momento te encuentras nervioso. Y esto sí te lo hago mucho hincapié porque lo veo yo lo veo en videoconferencias que he tenido y o estás hablando con las personas y es muy importante. Tengo un video en YouTube donde hablo sobre eso,
sobre la importancia de que cuando estás haciendo una videoconferencia te centres en ver la cámara, porque al ver la cámara, pues demuestras que estás viendo a la otra persona, ¿no? Verdaderamente le estás prestando atención a la otra persona y la estás escuchando, ¿no? Entonces es importante esta parte de que tratemos de cierta manera de evitar este tipo de gestos cuando estamos en situaciones pues propiamente de videoconferencia y cuando son en persona pues más, ¿no? Sobre todo cuando estás tratando de hablar con algún compañero de trabajo o jefe. Y si estás con un cliente, a mí me ha pasado muchas veces que estoy hablando con un cliente o estoy hablando con con alguien que tiene que ver en cuestiones de trabajo y de acuerdo a cómo empieza sus acciones, cómo empieza a hablarme, cómo se conduce a través del espacio de la cámara, pues a mí me hace ver y notar que pues que no es alguien que esté convencido, que sepa de qué está hablando y no me genera esa confianza, ¿no? Y importante para cerrar, este es el punto 10, y irnos a un corte rapidísimo, te comento, pues que siempre que tú estés en una situación de trabajo laboral, en donde estés enfrente de la cámara o estés enfrente de lo que es con tus compañeros de trabajo, trates de vestir bien, de portar el buen gusto, de estar siempre viéndote bien, para que la presencia que tú des, la imagen que tú generas, pues sea una imagen de confianza verdaderamente, pero sobre todo de pulcritud y de buen gusto. Bueno, pues estamos aquí ya de regreso. Ya me pusieron aquí en los comentarios, muchas gracias acerca de las series que yo les platicaba, que era Lie to Me y la otra es El Ilusionista. Así que muchas gracias, Jorge, por hacer la aclaración. Entonces, pues ya estamos aquí, vamos con el punto número 11 y vamos a platicar acerca cómo es que los buenos modales también se aprenden imitando. De hecho, definitivamente todo lo que aprendemos, absolutamente todo, se aprende imitando. Nosotros aprendimos a hablar escuchando a nuestros papás y a la gente que estaba, a nuestros hermanos y a nuestros familiares y amigos de nuestros papás hablando. Entonces, aprendimos a imitar, caminar, bueno, es una situación biológica que se aprende, pero también hay un cierto grado de imitación y aprendemos pues que cómo tenemos que sentarnos correctamente e imitamos todo lo que vamos viendo, ¿no? Por eso es muy importante de cuando somos pequeños la imagen que nos dan nuestros padres porque aprendemos de ellos y la que nosotros damos a nuestros hijos porque nosotros aprendimos de nuestros padres y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros cómo es que nos comportamos, ¿no? Entonces, si a ti te gusta en la cuestión de trabajo, de tu oficina, cómo se comporta alguien, esos pequeños modales que X persona tiene, pues podrías imitarlos, ¿no? A mí me pasó muchas veces trabajando en oficinas que decía yo, ay, fulanita de tal o fulanito de tal, me gusta esa manera que tiene de tratar o me gusta el porte de ella o me gusta cómo se dirige hacia las personas. Entonces, empiezas a imitar ese tipo de actitudes, ese tipo de buenos hábitos, de buenos modales, con la finalidad de que tú puedas mejorar tanto en tus relaciones personales como en tus relaciones laborales. Entonces es muy importante, muy padre que lo puedas tener. Y ese pues evidentemente es el punto número 11. El punto número 12 habla acerca del contacto físico. El contacto físico es muy importante porque, y esto se llama áptica, esto se estudia en la comunicación no verbal y está conocido como áptica, que es el tacto, es el sentir, ¿no? Y está demostrado científicamente que cómo es que el tacto es lo que crea el vínculo en las relaciones eh, interpersonales, ya sea relaciones con tu pareja o relaciones en tu trabajo, pero el tacto es muy importante. De hecho, a un bebé, entre más lo toques, entre más le des cariño, les des caricias, ese vínculo entre mamá e hijo
se fortalece mucho. Y eso, te vuelvo a repetir, se llama hábitat. Y en cuestiones de trabajo, pues también es importante utilizarlo. Sabemos que en este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues no es algo muy recomendable, no es algo que tengamos que hacer, que podamos hacer. Pero recuerda que es importante hacerlo cuando le das una palmadita a alguien y le dices, tú puedes, estás bien, ánimo, eso hace la diferencia. Y desde luego, estando con tu familia, a veces sucede, yo me acabo de dar cuenta hace un par de semanas, que yo dejé de tocar a ciertas personas, por ejemplo, a mamá, cuando la mamá le doy un beso, a la mamá le doy un beso, y dejé de ese punto de cuando me acerco, de decirle, aquí estoy, ¿no? Darle una palmadita y decirle gracias, o tocarle así un ligero toquecito, la pierna, ¿no? Este, hay personas que no lo permiten. Me vino a la mente hasta una vez que estaba yo con una tía y le toqué la pierna y le dije, sí, es que te quiero mucho, y agarró y se volteó así, y yo me sentí como rechazada en ese momento. Después entendí que no es que me estuviera rechazando, sino es que ella misma no se permitía esta parte de generar estos vínculos afectivos, ¿no? Entonces sí es importante que lo hagas, que toques, que animes, que apoyes, que motives a las personas a través de este tacto, que es, no necesitas abrazar a la persona, si existe la confianza, si existe este vínculo emocional, como puede ser tus hijos, tus hermanos, los abrazas para darles motivación y apoyo, pues está bien. Si no, pues simplemente con un toquecito que le des en el hombro, en la mano, de verdad genera una gran diferencia en todas las situaciones, ¿no? Una de las puntos muy importantes es el saber escuchar, lo que es tener una escucha activa. Y la escucha activa no es otra cosa más que escuchar con atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, escucho pero no oigo, o escucha pero no oye, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estás escuchando, llega un punto en que el bullicio forma parte de tu vida, que ya ni lo percibes, y, y pones atención a los movimientos que podríamos decir que son importantes, ¿no? Entonces, en este punto es importante entender lo que es la escucha activa. La escucha activa es esta parte de escuchar, verdaderamente escuchar, oír, poner atención a la otra persona. Por eso es escucha activa. Entonces, es muy motivante y muy alentador cuando tú estás con una persona y te das cuenta que te está escuchando, porque su mismo lenguaje corporal te lo dice. Asiente con la cabeza ante lo que tú le estás diciendo, se inclina un poco hacia ti, demostrando que verdaderamente lo que le estás diciendo le es importante. Y entonces hay muchas formas de demostrar que estás escuchando a la otra persona. Repite ciertas frases de lo que tú estás hablando, o te resume lo que te acaba de decir. Esos son ejemplos de cuando tú estás escuchando algo o a alguien activamente. Entonces, ese es el punto número 13. Ante todo, escucha. Aprende a escuchar. Nuevamente te repito la importancia de estar observando la cámara cuando estás haciendo una transmisión, a sentir cuando estás platicando con una persona, cuando es cuestión de trabajo. Pues es muy importante que lo hagas para que no pierdas este tacto, este contacto para poder escuchar, y porque la confianza que se genera cuando tú escuchas a una persona es muy grande, porque dices, me escuchó. Y la siguiente vez dices, bueno, pues voy a hablar con esta persona porque sí me escucha, y se va generando lo que es el vínculo de confianza. ¿Ok? Ok. Entonces, en esta parte de la expresión facial debemos de entender que la expresión facial, desde mi punto de vista,
no nada más es qué expresión hace, sino qué se complementa con los movimientos que haces en relación con tu cuerpo. Entonces, una sola expresión, y este es mi punto de vista, una sola expresión así no sé, de enojo, de tristeza, de alegría, si no está acompañada con el resto de tu cuerpo, puede suceder dos cosas. La primera, que no es real, o la segunda, que está tratando la otra persona, evidentemente, de controlar lo que está sintiendo o lo que está pensando. ¿Ok? Y aquí es el punto muy importante de entender que no siempre vas a saber qué es lo que la otra persona está pensando o está sintiendo. Porque, pues sí, yo puedo representar en mi rostro de alguna manera el miedo, y tú puedes representarlo de otra manera, aunque los músculos que se muevan para el miedo son exactamente los mismos, pues no necesariamente se va a representar en el rostro de la misma manera. Y es ahí donde llega a haber muchas confusiones en relación al tratar de interpretar una expresión y darle un significado único a una expresión. Pero es muy importante, te vuelvo a repetir, el hecho que cuando se expresa una expresión en el rostro, pues vaya acompañada de manera congruente con lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, este es el punto número 14, en donde la expresión facial debe de ser congruente, y recuerda el primer punto que te dije, sobre lo que el hecho de lo que dices y haces hay esa congruencia. Entonces, bueno, sucede lo mismo con las expresiones faciales. Desde mi punto de vista, te vuelvo a repetir, que haya esa congruencia entre lo que estás reflejando en tu rostro y lo que tu cuerpo está diciendo. ¿Ok? Ese es el punto 14. El punto número 15 del cual te quiero platicar, que es la mirada, ¿sí? Es fundamental para transmitir fuerza, seguridad y autoridad. Definitivamente, cuántas veces, yo sé que ya ahorita casi no se usa, pero yo me acuerdo particularmente de un tío y evidentemente de mi papá, que con una sola mirada tú ya sabías si había permiso para hacer lo que querías hacer, si te tenías que venir a sentar, si tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Con una sola mirada te controlaba, ¿no? Entonces, la mirada tiene ese toque de seguridad, ese toque de fuerza, ese toque de autoridad que tú le das cuando tú te fijas a una persona. Entonces, es la importancia de no divagar. A veces, muchas veces, yo lo he visto, e incluso a mí en algún momento me ha pasado, que hay personas a las que no les puedes sostener la mirada porque te incomodan, porque te sientes inferior a ellos, o porque simplemente en algún momento determinado pues te intimidan, ¿no? Te da esa intimidación, esa mirada. Ahora, aquí, en esta parte de la mirada de lo que te acabo de decir, hay otro mito en cuanto a lo que es la comunicación no verbal, que dice, bueno, una persona que está mintiendo no te sostiene la mirada. Entonces, eso también es un mito, porque también se ha demostrado que cuando una persona te miente, como sabe y conoce este mito, entonces te sostiene la mirada para demostrarte que no te está mintiendo y verdaderamente te está mintiendo. Entonces, esto es un mito muy importante también que te comento. Y pues es importante que tú practiques tu mirada, que practiques en el espejo, que te veas, y que a veces, yo a veces digo, no voy a ir a tal parte o voy a ver a tal persona, sé la importancia de mirarle a los ojos, y no es que todo el tiempo vas a estar mirando así 100%, el 100% del tiempo a la persona, porque si lo llegas a hacer, pues va a decir, este está enfermo, ¿no? O está enferma, ¿qué le pasa? Entonces, lo normal es que mires, observes, volteas, descansas tu mirada y regresas otra vez
mirando lo que es tu objetivo. ¿Ok? Entonces, recuerda cuán importante es la mirada. Y este es el punto número 15. Bueno, el punto 16, que viene muy ligado, que es importante entenderlo, que cuando, y te lo acabo de decir ahorita, cuando estás hablando con una persona, es muy importante que la mires, que le mantengas la mirada, porque eso va a demostrar que estás teniendo interés en lo que te está diciendo. Ahora, para efectos de cuando estás haciendo una videoconferencia, estás haciendo, por ejemplo, ahorita que yo estoy viendo aquí a la cámara, es importante que veas la cámara para que hagas sentir a la persona que está del otro lado que verdaderamente le estás hablando a él. Mira la diferencia. Yo ahorita estoy mirando a la cámara mientras estoy hablando contigo. Y entonces llega un punto en el que yo, como yo me estoy viendo aquí en el cuadro, volteo a verme a mí y por verme a mí, cómo me veo a la hora de hablar, me olvido de ver la cámara y entonces a ti te da la impresión de que yo no te estoy hablando a ti, que estoy hablando con otra persona. Entonces es muy importante que para lograr este efecto de que estás hablando a la persona que está del otro lado, que te está viendo, pues que tienes que mirar la cámara para que esta persona sienta o las personas que te están viendo sientan que verdaderamente las estás mirando a los ojos. ¿Okay? Sobre este tema particular tengo un video completito en YouTube donde te hablo acerca de cómo es que hay que comportarse en las videoconferencias. ¿Ok? Ese es el punto 16. El punto 17 es interésate por las personas y valora lo que es su trabajo. Cuando tú te interesas por las personas, el interés es, de verdad, el interés es muy, muy poderoso porque tú le demuestras a las personas que las personas son importantes y que sobre todo las personas lo que hacen, lo que realizan, su trabajo, son importantes. Obsérvalo con tu familia, con tus hijos. Cuando tú empiezas a mostrar cierto interés en lo que hacen, en ellos mismos, pues vas a ver cómo los vínculos, cómo las relaciones empiezan a cambiar y empiezan a funcionar en otra dirección, ¿ok? Ese es el punto 17 y el punto 18, que es adopta posiciones de firmeza, quiere decir que te sientes bien, que te sientas de una manera, que te sientas de sentarse, en donde tus pies estén apoyados los dos pies apoyados en el piso, con las piernas juntas, si eres mujer, y traes vestido, desde luego, importante hacerlo, que las pompis estén pegadas hasta el respaldo, evidentemente si el respaldo te lo permite, y que tu espalda definitivamente esté derecha. Esta es una postura base que te permite que tú puedas pues proyectar una imagen de seguridad y de confianza, ¿ok? Entonces, este es el punto 18. El 19, pues evidentemente no utilices gestos arrogantes de que cuando vas a hablar con una persona, pues la veas así, ¿no? Mirando, que tú levantes la barbilla y la estés mirando así. Evidentemente, si está parada y tú estás sentado, pues es una posición normal, que se da de manera automática, pero lo importante es que tú no veas de manera arrogante o de manera prepotente a las otras personas, porque eso, pues, lejos de ayudarte, te perjudica. Este es el punto 19. Vamos con el punto número 20, que es, pues ya para cerrar, en donde vamos a ver nuevamente, nos dice que la importancia de escuchar de una manera receptiva. El punto anterior era de una manera activa y esta es una manera receptiva, en donde dentro de la manera receptiva, una manera de poder demostrarle a la otra persona que le estás escuchando de una manera receptiva es, como ya te comenté, ir resumiéndole poco a poco qué es lo que te está diciendo. Decirlo, oye, creo que estoy entendiendo bien. Me estás diciendo esto. Ok, gracias. ¿No? Y lo repites. Es una manera de poder escuchar. ¿Ok? Hasta aquí los 20 consejos para generar confianza en tu área de trabajo. Quiero ver rapidísimo, a ver aquí en esta parte los comentarios
que tengamos y vamos a ver qué comentarios hay rapidísimo y saludarlos a todos. Bueno, aquí rapidísimo los que veo. Ok, Jorge Zabaleta, saludos. Adam Smith, la comunicación se establece solo con el tacto, pregunta Adam Smith. No, es una parte de la comunicación y se refiere a la áptica. Marta Leandro, gracias por estar aquí. Paola Moreno, hola hermosa, muy interesante el tema. Mario Fonseca Hernández, saludos, interesante plática. Alma Calva, buenas tardes. Pues bueno, pues aquí estamos en estos temas. A ver, Pablo Castillo, ¿cómo no cruzar la línea de espacio al tocar? Es que sí cruzas la línea de espacio. Cuando tú tocas a una persona, cruzas la línea de espacio, pero estamos hablando de personas que están cercanas a ti, con las que vas a generar confianza. Cuando es una persona a la que no conoces, pues tendrías que ver la situación, ¿ok? Rápido porque ya se nos va el tiempo. Ok, bueno, pues son prácticamente todos los mensajes. Pues les agradezco mucho que hayamos compartido este espacio esta tarde, que me hayan permitido estar con ustedes. Ya saben, me encuentran en mis redes sociales Isabel Gámez, el lenguaje corporal, tanto en Facebook como en YouTube. Y como cada semana es un honor y un placer compartir con ustedes este espacio. Dios me los bendiga.